Abre tu Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versos 12 en adelante. En lo que tú lo estás buscando, quiero que me regales tu atención. Préstame tu oído. Quiero decirte lo siguiente. Tu perspectiva de Dios determinará la manera de ver la vida. Tu perspectiva de la vida determinará la manera de ver a Dios. Déjame ampliarte más este concepto. Si Dios es tu punto de referencia, si el carácter de Dios es tu punto de partida, podrás lidiar con las circunstancias, con los problemas que te rodean, que muchas veces no tienen sentido. ¿Está conmigo? Otra vez. Si Dios es tu punto de partida, vas a poder lidiar con los problemas que llegan a tu vida que no tienen mucho sentido. Pero si son las circunstancias tu punto de partida, no vas a poder encontrarle sentido ni a Dios ni a la vida. Lo voy a decir de otra manera. Si tú estás llevando tu vida y estás teniendo o estás permitiendo que el concepto de quién es Dios lo moldeen las circunstancias, no vas a llegar a ningún lugar. Porque si tú eres de las personas que tienen una vista invertida, o sea, que parte de las circunstancias para poder comprender el corazón de Dios, vas a fracasar. Si tú eres de las personas que cuando está bien tu salud, si tú eres de las personas que dices que todo está normal, que todo está en su lugar, y generas la idea de que Dios es bueno, la vida es bella, qué bendecido soy, qué feliz soy, ¡yujú! Las circunstancias pueden cambiar y pueden cambiar tu estado de ánimo fácilmente. ¿Por qué? Porque si las circunstancias no son como tú las quisieras, es decir, tu matrimonio no va bien, tus hijos no son como tú crees que deberían de ser, tu economía no te es suficiente, si estas circunstancias son las que estás viviendo, lo más posible es que digas: Dios no existe, dudo de su existencia, tal vez Dios no me hace caso a mí, nada más a otras personas. Y puede hacer que tu vida, el hecho de estar con esta perspectiva, puede provocar que tu vida sea pesada. Puede provocar que tus emociones sean dañadas a tal nivel que no le vas a encontrar sentido a la vida. ¿Está conmigo? El tema del día de hoy es: no lo entiendo. Di conmigo: no lo entiendo. Otra vez: no lo entiendo. El tema de hoy es: yo no entiendo el actuar de Dios. Son palabras de Habacuc. Estamos estudiando este libro que empezamos hace 15 días. Y en este libro precisamente se aborda el dilema existente entre el sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Habacuc, al igual que tú y que yo, se sintió confundido, se sintió en esta etapa de su vida donde se acerca delante de la presencia de Dios y le ha hecho y le hace las mismas preguntas que tú y yo le hemos hecho a Dios. Preguntas como: Señor, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites la perversidad de estos hombres pecadores? ¿Por qué permites el abuso? ¿Por qué estás pasivo ante tanto dolor y sufrimiento? ¿Alguien le ha hecho estas preguntas a Dios? Levanta tu mano. ¿Alguien le ha hecho estas preguntas a Dios? Señor, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué tardas? ¿Por qué no traes juicio sobre los malvados? Así estaba Habacuc. Habacuc era un hombre, un profeta de Dios, que sintió esta compasión, que sintió esta carga por su pueblo al ver su maldad. Se acerca delante de Dios y le hace estas preguntas.
Y el contexto que él estaba viviendo es el mismo contexto quizás en el cual tú y yo nos estamos desenvolviendo hoy en día. Había una falta de gobierno, había injusticia, el gobierno era corrupto, el rico humillaba al pobre, abusaba a los pobres, había injusticia social por todos lados. Y por eso es que Habacuc se acerca delante de Dios y le dices: ¿dónde estás, Dios, en medio de tanta tiranía? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de las guerras del Medio Oriente? ¿Dónde está Dios con estas enfermedades interminables? ¿Dónde está Dios? Si tú te has preguntado eso, tienes que leer Habacuc. Habacuc recibe una respuesta de Dios. Habacuc, cuando él le cuestiona a Dios, le dice: yo estoy actuando. Yo estoy actuando. En el capítulo 1, en el verso 5, él dice: y yo haré una obra en vuestros días. Yo voy a castigar la maldad de Judá. Yo voy a levantar un instrumento de justicia para juicio a mi pueblo. Y ese pueblo, esa nación que yo estoy levantando, se llaman los caldeos, se llama Babilonia. Pero yo estoy actuando. Y esta respuesta de Dios hacia Habacuc nos habla de que Dios interviene en la historia humana. Tal vez tú no lo veas, tal vez tú no lo comprendas del todo, pero Dios está actuando en todo escenario humano. Dios está en control de cada situación en tu vida, en ese estado, en este país y en el mundo entero. Él se está moviendo en medio del mundo político. Dios se está moviendo en medio del mundo financiero. Dios se está moviendo en el mundo tecnológico. Dios está llevando todas las cosas para cumplir su propósito, aunque tú y yo no lo entendamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aquí hay mucho que aprender, pero aquí vemos que el carácter de Dios se manifiesta aquí con Habacuc, y él le dice: claro que me interesa, claro que estoy implicado en el sufrimiento del hombre, claro que estoy consciente, claro que no soy apático, porque yo estoy levantando esta nación para juzgar a mi pueblo. A Dios quiero decirte algo: si tú estás padeciendo lo que estés padeciendo en tus emociones, hay muchas personas aquí que se han sentido desamparadas, que se han sentido tristes, deprimidas, a tal grado de quizás ya no querer vivir más. Pero déjame decirte que a Dios le importa el sufrimiento tuyo, y Él está más implicado en el tema de lo que creemos. Al Señor le duele tanto los efectos destructivos del pecado, que déjame decirte que Él estuvo dispuesto a entregar a su unigénito, estuvo dispuesto a entregar a su primogénito, a lo más amado, para terminar con el problema del pecado en medio de la humanidad. Cristo es el que quita el pecado del mundo, y Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. ¿Tú crees que Dios no le interesa tu sufrimiento cuando Él lo dio todo para que este sufrimiento no continuara? Yo no me atrevería a decir: Señor, ¿dónde estás?, al saber esta verdad. Yo no me atrevería a quejarme con Dios. Yo no me atrevería a decir: Señor, ¿dónde estás?, cuando yo sé que Él entregó lo más valioso, lo dispuso para quebranto, como un cordero sustituto para perdón de nuestros pecados. Él quitó la raíz de todos los males, que es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios fuera indiferente al pecado, entonces ¿por qué en la cruz? ¿Por qué en la cruz del Calvario Jesucristo tuvo que decir: esta semana que viene es la semana mayor y vamos a recordar todas las palabras de Jesús? Vas a ver películas, te vas a inundar de este ambiente religioso, pero quiero que sepas que en la cruz del Calvario Jesucristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué hubo esa separación? Porque toda la ira de este Dios santo y justo cayó sobre su Hijo. Hubo una separación en esta divinidad preciosa de la Trinidad. Tuvo que haber una separación para que Dios descargara toda la ira sobre su Hijo y pudiera condenar el pecado en la muerte de Jesús. ¿Cómo puedo decir yo que a Dios no le importa mi sufrimiento cuando Él estuvo dispuesto a despojarse de su Hijo? Escucha esto: nuestro pecado costó
que la Trinidad preciosa, perfecta, fuera separada con el fin de que todo el pecado fuera castigado. Por eso Él es el que nos justifica. Él es el sacrificio sustituto. Yo no puedo decir que a Dios no le interesa mi sufrimiento, porque Él lo dio todo en esa cruz. Él lo dio todo en esa cruz. Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su gloria, a renunciar a su trono, y el Padre estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, a su Hijo. Entonces, ¿le interesa a Dios nuestro sufrimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le interesa a Dios nuestro sufrimiento? Claro que sí, claro que sí. Hoy vamos a ver, en medio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Habacuc, cuando Dios escucha sus preguntas y le dice: yo estoy levantando una nación, yo estoy actuando, yo soy soberano, mira, yo voy a usar a los caldeos para castigar a Judá. Hay, en los siguientes versículos que vamos a leer, hay una queja o una protesta más de Habacuc. Señor, no estoy de acuerdo con tu método, no entiendo tu método. ¿Cómo es que para poder castigar el juicio de Judá vas a usar a una nación como los babilonios? Ellos son crueles, ellos son perversos, ellos son impíos, ellos son más malos que nosotros. Dice aquí el verso 12 al 17. Dice: no lo entiendo. Este es el primer punto. Si estás haciendo notas, no lo entiendo. Es ahora sí que la protesta ante la respuesta de Dios de Habacuc. Esta es la respuesta que ahora presenta nuevamente el profeta a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Vamos a orar. Señor, no entendemos muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero Padre, al igual que Habacuc, estamos aquí con un corazón abierto, con un corazón entendido, con un corazón receptivo. Padre, trata en medio de todas las circunstancias que nos rodean, trata con nuestro corazón. Señor, que podamos ser llevados en una dependencia total de ti, que podamos ser, Señor, aquellos que podamos caminar en fe todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te pido que traigas fe en este lugar para creerte a ti, traigas convicción de pecado y traigas una revelación del evangelio en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A Habacuc le cuesta digerir la idea. No comprendo tu método, Señor. No entiendo por qué has escogido a los babilonios como instrumento de tu justicia. No entiendo por qué a ellos son peores que nosotros. Ellos son más malos que nosotros. ¿Por qué los vas a utilizar? ¿Cuántos hemos cuestionado a Dios? Señor, como que aquí le estás querrando, como que esto no me cuadra. Es más, Habacuc dice a Dios: Señor, esto no va acorde a tu carácter, porque yo sé que tú eres santo. Fíjate lo que dice al final del verso 12: oh Jehová, santo mío. O sea, a Habacuc no le checa, a Habacuc no le cuadra. ¿Cómo es que un Dios santo, un Dios justo, se vale de una nación tan perversa como los babilonios como instrumento de justicia? Dice el verso 13. Los babilonios son peores que nosotros. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Señor, si estamos hablando de niveles de maldad, ellos son más malos que nosotros. ¿Y cómo pueden ser ellos tu instrumento de justicia? Y aquí vemos más
acerca del carácter de Dios, acerca de su soberanía. Él está actuando entre las naciones del mundo de maneras muy variadas e interesantes, iglesia, que tú y yo muchas veces no vamos a comprender. Los métodos que Dios utiliza para tratar el pecado de la humanidad y de su pueblo no siempre van a ir acorde a nuestra lógica. ¿Cuántos han descubierto esto? Que Dios no va a actuar acorde a tu lógica. Aunque tú le demandes, aunque tú le muestres a Dios cuál es la solución, aunque tú se lo sugieras, créemelo, nunca va a suceder. Dios no se puede limitar a tus parámetros. Tú te tienes que adaptar a los parámetros de Dios. Tú te tienes que disponer y conocer lo que Dios está haciendo, disponerte a su voluntad y confiar en que Él hará lo mejor, pero no al contrario, porque eso va a romper tu lógica. Recuerda que Dios es el supremo Rey, Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad. Él es el soberano de toda la creación, Él es el omnipotente, el que tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas. Dios es infinito en poder, en gloria y en cada uno de sus atributos. Tú y yo somos imperfectos, tú y yo somos limitados, tú y yo somos pecaminosos. Dice la Biblia que tu acto de justicia, el mejor acto de justicia que tú tengas, es como un trapo de inmundicia delante de Él. Escucha esto. ¿Cómo puedes entonces pararte delante de Dios y decirle: Señor, está sucediendo esto, quiero que hagas esto? Cuando el Señor dice: espérame, lo mejor que tú has hecho en tu vida para mí es algo abominable. ¿Sí me explico? Esto nos habla del carácter santo de Dios, pero también nos habla de su soberanía. Nos habla de su soberanía. No podemos limitar al Dios infinito a que se ajuste a nuestros pensamientos. Dios va a actuar conforme a su carácter. Su soberanía actuará en sujeción a su carácter, que es perfecto, que es justo, que es santo. Uno de los ejemplos más reconocidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos hablan de la soberanía de Dios, es la vida de un hombre llamado José. José era conocido como José el soñador. ¿Sí? ¿Por qué el soñador? Porque Dios le dio un sueño. Génesis capítulo 50, verso 20. Ve a Génesis rápidamente, ayúdame buscando este texto. Dice así: palabras de José hacia sus hermanos. Escuchas, está por cerrarse el libro de Génesis. Muchos capítulos han hablado de la vida de José, y aquí se manifiesta un texto que habla mucho de la soberanía de Dios, que habla mucho de una vida de un hombre que tuvo que atravesar circunstancias que él no entendió, pero que al final del camino, cuando Dios manifestó su voluntad, pudo decir con convicción esto. Génesis capítulo 50, verso 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Di conmigo: mas Dios, otra vez, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, José le está diciendo a sus hermanos: ustedes pensaron mal y estuvo mal lo que hicieron, pero detrás de ustedes hay alguien mucho mayor que está haciendo las cosas para su gloria, para sus propósitos. O sea, tu vida, aunque estés caminando en circunstancias, el Señor está permitiendo ciertas consecuencias, ciertas cosas en tu vida, para que Dios se revele a tu corazón, para que Dios se glorifique en tu corazón. ¿Sí me explico con esto? Así estaba José. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos sabemos la historia de un José. Dios le da un sueño a José, en donde sus hermanos, su esposa, y sus padres se inclinan delante de él, ¿cierto? Pero esto no fue bien recibido por sus hermanos. Rápidamente conspiran para matarlo, pero aparentemente hay un salvador, hay un hermano que intercede. Pero eso a nuestra vista pareciera ser que fue una casualidad. Era Dios.
obrando en medio de los corazones humanos para cumplir su voluntad. No fue una casualidad que para poder salvar su vida mejor lo echaran a un pozo y lo vendieran como esclavo a la tribu de los ismaelitas. Una vez que está en las manos de estos hombres, lo llevan a Egipto y lo venden. ¿A dónde? En la casa de un oficial del faraón llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Sí se sabe la historia? Potifar. Y estando en el servicio de este oficial de faraón, todo iba bien. Él creció, él se adaptó, él aprendió la cultura, aprendió el idioma. Pero ¿qué creen? La esposa de Potifar puso sus ojos en José, y como José no cedió ante la tentación, ¿qué le pasó? Lo echaron a la cárcel. Yo quiero que tú pienses por un momento lo que estaba pasando por la mente de José, que había recibido un sueño de Dios y que le había tocado estar en un pozo, ser vendido como esclavo, y ahora estar en la casa de un oficial del faraón, acusado injustamente, y ahora en la cárcel. Él no entendía, al igual que Habacuc: Señor, tú me dijiste que ibas a hacer esto en mi vida, pero no lo entiendo. Estoy aquí injustamente. Tal vez en su humanidad José dice: Señor, este es el pago que recibo por mantenerme fiel a ti. Señor, no quise ser seducido por esta mujer, no respondí a la seducción de esta mujer, y estoy aquí en la cárcel. Señor, yo no lo entiendo. Oh, pero llegó a la cárcel. Tú y yo que sabemos la historia, llegó a la cárcel porque allí iban a llegar dos hombres oficiales del faraón, el copero y el panadero. Iban a tener sueños que Dios puso en ellos, que José les mostró el significado. 2 años pasaron y este copero regresa al palacio, y Dios pone un sueño al faraón, y ahí es donde el copero se acuerda y dice: yo conozco un hombre que está en la cárcel, se llama José, es hebreo, y él puede interpretar tu sueño, faraón, porque lo hizo conmigo. ¿Era casualidad? Era Dios tomando el control. Ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó ¿a qué? Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. No estás solo, no estás caminando a la deriva. Dios tiene control de todas las cosas. Tiene control de tu jefe abusivo, tiene control de tu economía, tiene control de tu estado de ánimo, tiene control de tu matrimonio. ¿Qué tanto estás dispuesto a entregarle el control de tu vida a Jesús para que manifieste su voluntad en ti? José tenía 17 años. Chavos, a ver, chavos de 17 años, levanten su mano. ¿No más uno? Bueno, entre 17 a 25, pues, para que no se sientan tan mal. Los demás también entran, no se preocupen. La juventud se lleva en el corazón. José estaba muy joven y Dios le mostró. Fíjate lo que dice Génesis 39:23: porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios estuvo con José en el pozo, aunque él no lo entendía. Dios estuvo con José como esclavo en la casa de Faraón, al que él no lo entendía. Dios estuvo con José en la cárcel, aunque él no lo entendía. Y ya sabes que también Dios estuvo con José cuando estuvo en el palacio. La historia de Hollywood, de la cárcel al palacio, de ser un preso a ser el hombre, después del faraón, más importante del imperio más grande de la tierra. ¿Puedes ver la soberanía de Dios o no? ¿Puedes ver cómo Dios actúa de una forma que tú y yo muchas veces no comprendemos? Otro ejemplo, el rey David. El rey David fue ungido como rey, pero también pasaron algunos años huyendo en desiertos, huyendo en montañas, escondiéndose en las cuevas de Saúl. ¿Cuántas oportunidades tuvo David de matar a Saúl, su enemigo? Sus mismos amigos le decían: Dios te lo entregó en tu mano, mátalo. Ahí estaba Saúl, a un tiro de lanza. ¿Y qué dijo David? Yo no voy a tomar venganza, yo no voy a tomar lo que no me pertenece. Yo me voy a disponer para que Dios cumpla su voluntad en el tiempo que Él lo ha establecido. No voy a adelantar los procesos de Dios. No lo entendía, no lo entendieron. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Pero Dios estaba en control. Yo creo que Dios no permitió que David hiciera esa barbaridad.
Tal vez no entiendas del todo lo que Dios está haciendo en tu vida, pero te aseguro que Él está contigo, al igual que estuvo con José. Punto número 2. Punto número 2, versos 1 al 3. Paciencia ante la visión soberana de Dios. Que Dios nos dé paciencia, iglesia. Que Dios te dé paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia para esperar a Dios? Yo necesito paciencia. Porque muchas veces como que Dios no actúa en mis tiempos y en las formas y en las maneras. No estoy de acuerdo quizás muchas veces con los métodos de Dios, pero tengo que hacer lo que hizo Habacuc aquí en estos primeros 3 versos del capítulo 2, en los cuales él mostró una paciencia hacia Dios. Y yo te invito a que tú dispongas tu corazón a ser paciente delante de Dios. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí está diciendo Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Sabes qué? Yo voy a ir al lugar correcto. 3 cosas que yo te invito a que tú hagas que hizo Habacuc. 3 cosas. Número 1, fue al lugar correcto. ¿A dónde fue? Al lugar correcto, a la presencia de Dios. Y luego, número 2, esperó en Dios y estuvo dispuesto a recibir corrección. Cuando tú vayas a Dios, y le muestres tu confusión y le muestres cómo es que no entiendes todo lo que está sucediendo a tu alrededor, yo te pido que hagas esto. Escucha al Señor, pero espera la respuesta de Dios. Espera la respuesta de Dios. A menudo cuando cuestionamos a Dios no esperamos a que Él conteste. En lugar de esperar, demandamos que Él haga las cosas quizás como nosotros pensamos. Es curioso que somos expertos en darle consejos a Dios. Siempre cuando vamos a hablar con Dios, casi ya le llevamos una solución, ¿sí o no? Mira, Señor, para esta enfermedad, pues ¿por qué no pones un milagro sanándome? Señor, ¿por qué no provees con un milagro de provisión? ¿Sí o no? Ya le llevamos la respuesta a Dios. Y siempre estamos queriendo manipular a Dios. Y nuestras oraciones son hasta cierto punto hipócritas, son hasta cierto punto cargadas con un egoísmo tal que nos acercamos a Dios pero esperando que haga lo que yo quiero, ¿sí o no? Que Dios nos ayude, que Dios nos cambie nuestra forma de dirigirnos a Dios y que podamos entender que Él es soberano. Él no se va a ajustar. Tienes que reposar en que Él tiene lo mejor para tu vida. Tienes que reposar en que Él sabe lo que está haciendo. Tienes que reposar en que Él lo va a hacer cuando Él lo tenga que hacer, no cuando tú se lo demandes. Es un error pensar que Dios va a estar al tronido de tus dedos. De hecho, es algo chusco delante de los ángeles. Mira este cuate, míralo. ¿Cómo se le ocurre darle órdenes al soberano? Habacuc dirige su confesión con una actitud correcta. Dice aquí: y velaré para ver lo que se me dirá. Otra actitud en el corazón de Habacuc que tú y yo tenemos que imitar. La actitud de Habacuc también era correcta porque él sabía que él podía estar equivocado y él estaba presentándose delante de Dios en el lugar correcto, esperando a que el Señor le hablara, pero también esperando a que el Señor le corrigiera. ¿Cuántos tenemos la humildad de acercarnos delante de Dios y decirle: Señor, si estoy mal, háblame. Si esto no es conforme a tu voluntad, Señor, te lo entrego. Señor, yo me sujeto a lo que tú estás haciendo. No lo comprendo, pero ayúdame a entenderlo. Sácame de mi error si yo estoy en un error. Así estaba Habacuc, y es la actitud que tú y yo debemos de tener. Salmo 73, 18. Voy a leer el Salmo 73, 17, y 18. Un hombre de Dios, un hombre que también está afligido y confundido por la prosperidad del impío. Y aquí el hombre
adorador de Dios, que servía en el templo, en el verso 17 dice lo siguiente. Esta frase me atrapó. Esta frase me atrapó del verso 17 que dice: hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entré al santuario, comprendí qué es lo que va a suceder con los malvados. Hasta que llegué a su presencia, hasta que fui a su palabra, hasta que vi los planes de Dios, hasta que vi su soberanía, me di cuenta cuál era el fin de los impíos. Por eso el verso 28 dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. La venda de nuestros ojos se cae cuando vamos a su presencia. Cuando tengas duda y confusión, ve a su presencia, ve a su palabra, y Él te va a corregir, Él te va a ayudar a comprender cuál fue el plan y propósito por el cual atravesaste esa situación que estás atravesando. La única ruta provista de parte de Dios para que podamos entender su carácter es solo a través de su palabra. Nuevamente te voy a decir lo que te dije al principio. Si tú estás permitiendo que las circunstancias moldeen en tu corazón un concepto de Dios, vas a fracasar. Si tú estás permitiendo que las circunstancias que te rodean forjen en ti un concepto o estén ahí manipulando tu manera de ver a Dios, vas a fracasar. Pero si tu punto de partida es este Dios que se describe en la palabra, vas a ser capaz de lidiar con las circunstancias que no entiendes en la vida. Le vas a encontrar sentido a tu existencia. Le vas a encontrar, quizás no la explicación de todo, pero vas a poder reposar en Dios como Él pide que lo hagamos. Pero es solamente a través de su palabra. Usted no puede orar a un Dios. Yo sé que se oye crudo esto, y tal vez ahí en casa puedan decir: ¿qué está diciendo este hombre? Pero déjame decirte, si tú no vas a la palabra y no conoces el carácter de Dios, que se describe aquí como uno de ellos que estamos viendo en Habacuc, su soberanía, no vas a saber cómo orarle. No vas a saber a quién le estás orando. ¿Me está entendiendo esto, iglesia? ¿Sí me está siguiendo? Necesitas conocer a Dios a través de lo que Él ya nos dejó escrito. Él ya se reveló aquí lo suficiente en la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Ve la vida de Jesús. Tienes que conocerlo. Y Jehová me respondió, continuando aquí en el verso 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, aunque la visión tardara aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le respondió a Habacuc: ¿sabes qué, Habacuc? Tú estás enojado porque voy a usar a los caldeos, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Yo los voy a castigar a ellos también. O sea, no creas que voy a usarlos como instrumento de justicia y voy a seguir tolerando su maldad y aplaudiendo su pecado toda la vida. Yo los voy a castigar también. Si tú conoces un poquito de historia bíblica, te vas a dar cuenta que los babilonios cayeron en manos de los medopersas. Prácticamente su imperio fue totalmente corto. Unos quizás 80 años, 90 años, máximo un siglo, lo que duró este imperio. Pero fueron enjuiciados por los persas. Bueno, por Dios en manos de los persas. Así es que Dios le responde a Habacuc: tu vista está limitada, Habacuc. Yo también voy a traer juicio sobre ellos, pero yo tengo una visión completa de todas las cosas. Espéralo. Mira, hay una visión, Habacuc, que está corriendo. Hay una visión que la tienes que escribir para cuando venga, aunque tardare y que sabes que va a venir. Yo quiero que exista un registro. Yo quiero que todo el mundo sepa que lo que yo hablo lo cumplo. Y sabes, él escribió en unas tablas, y años después esa palabra se cumplió. Pero también aquí está otra palabra de esperanza.
También aquí se dice que Habacuc le dice a Dios: yo sé que no vamos a morir, yo sé que vas a reservar un remanente, yo sé que ellos van a ser usados para castigarnos, pero no nos vas a exterminar. También Dios le dio esa revelación de que Él, más allá del juicio que estaba trayendo a Judá con los babilonios como instrumento, Dios estaba haciendo y trabajando en un plan mayor. Y ese plan mayor tiene que ver con Jesús. Ese plan mayor tiene que ver con ese remanente que Dios se reserva para que pueda venir el Salvador a esta tierra, el Mesías anunciado. Punto número 3, y con esto cierro: la visión completa. He aquí, verso 4 del capítulo 2 de Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Puedes decir esto conmigo? 1, 2, 3. Mas el justo por su fe vivirá. Dilo conmigo fuerte: mas el justo por su fe vivirá. Una vez más: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Escucha esto: antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué está hablando Dios aquí? Está hablando precisamente de un plan que va más allá de este juicio que está trayendo sobre Judá, que va más allá de un pueblo, de una nación. Está hablando de un plan divino que va a prevalecer por la eternidad. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Habacuc, en medio de la confusión, al no entender los métodos utilizados por Dios, reconoce que Dios no exterminará a su pueblo. Aunque tenga que disciplinarlos con juicio, Él se guardará un remanente que vivirá por la fe. Aquí hay dos cosas. Aquí vemos una realidad en el verso 3. Perdón, en el verso 4. Y esta es la realidad que te atañe a ti y a mí. En el verso 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo presenta el tema principal de la Biblia, el principio de la vida y la muerte. La persona orgullosa, la persona que es perversa, está destinado para una perdición, pero los que son justos son destinados para una eternidad con Él y van a vivir por fe. Ante la humanidad, ante Dios, la humanidad está dividida simplemente en estos dos grupos: aquellos cuya alma es orgullosa y no es recta, y aquellos que viven por fe. ¿De cuáles eres tú? ¿De cuál hombre o mujer eres tú? ¿Hombre que tiene un corazón perverso y que no es recto, que es orgulloso, o alguien que ya ha sido justificado, alguien que ahora vive por fe? No hay puntos intermedios. Tienes que decidir, tienes que analizar tu corazón y tienes que ponerle respuesta. Tienes que responder ante la provisión de Dios. Si tu corazón es orgulloso, déjame describirte en la Biblia cuáles son las personas orgullosas. Son aquellas personas que dicen no a Dios, que son autosuficientes, que son autocomplacientes, que viven para simplemente satisfacer sus deseos, que viven para caminar en sus propias fuerzas, que viven para cumplir sus sueños, sus anhelos, y que no toman en cuenta a Dios, que no les importa lo que piense Dios acerca de su maldad, acerca de su pecado. Y aunque saben que está mal, están dispuestos a seguir en su perversidad sin importar lo que Dios diga. Pero está el otro grupo formado por aquellos que han sido alcanzados por el Señor. ¿De cuáles eres tú, iglesia? Tienes que tomar una decisión, porque de esto depende tu eternidad, porque de esto dependen muchas cosas en tu vida. ¿Eres de aquellos que ahora
han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús y reconocen que su sacrificio en la cruz es el que nos justifica. Aquí dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo no sé en medio de tu confusión si has ido delante de Dios y has puesto tu confianza en Él. En medio de la insuficiencia, en medio de la confusión, en medio del desgaste emocional que muchas veces llega a tu vida. Platicaba con una persona que batalla con alcohol. Me dices que no sé cómo ser libre de esto. Hemos platicado con personas que están en tristeza, que están en depresión. Es que yo no le encuentro sentido a la vida y le he gritado a Dios, pero no sé cómo tener fe, no sé cómo cambiar esta situación. ¿Sabes qué? Dios lo sabe, y yo sé a través de la palabra que la respuesta se llama Jesús. Tienes que venir a Él, tienes que entregarle tu vida como un acto de fe, creyendo que en Él somos lavados de nuestra maldad. Y tienes que dar ese paso. Tienes que reconocer que aunque tú no veas nada firme ahí, simplemente creas que el Señor lo hizo en la cruz, nos perdonó de toda nuestra maldad. Eso es este verso: el justo por la fe vivirá. Entregarle tu vida a Cristo, aunque muchas veces no lo sientas. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos experimentar a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Y aquí hay muchos que podemos decir: es verdad, hay algo que me habla mi corazón, hay algo que está vivo dentro de mí. El Espíritu Santo nos fortalece, nos anima, nos vivifica. Y yo sé que es Dios, yo sé que Dios es real y es el que me ha sostenido en medio de estas pruebas. He estado en el pozo, he estado en la cárcel, he estado también en otros lugares, pero Dios ha estado conmigo. Iglesia, no estás solo. Dios está obrando en su soberanía, y en medio de tu confusión, lo que Dios te pide hoy, en esta tarde, es: ven a sus pies, ven a Jesús, y Él te va a ayudar. ¿No sabes qué hacer con tu vida? Joven, ¿estás confundido? Mamá, papá, ¿no sabes qué hacer con tus hijos, con tu matrimonio? Dios tiene la respuesta a eso. Cierra tus ojos. Entrégale tu corazón a Dios en esta tarde, en casa. Si tú estás escuchando estas palabras y el Señor está hablando a tu corazón, entrégale tu vida a Jesús. Él es el que pagó el precio por perdón de nuestros pecados en esa cruz. Él es nuestro Redentor, Él es el que nos justifica. Él es el que se puso delante del Padre y dice: yo pago toda la deuda de estos hombres pecadores. Y yo creo eso. Dile: Señor, yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, que no hay otro fuera de ti, que tú eres el Redentor, que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Dile: yo reconozco mi maldad, yo reconozco mi pecado, me arrepiento de todo corazón y te entrego mi vida. Hazme nuevo, cámbiame a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra cobre vida cada día en mi vida y ayúdame a vivir con fe. Todo esto pídeselo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su soberanía, iglesia, nos ayuda en estos tiempos difíciles. Su soberanía trae esperanza a nuestros corazones. Vamos a ser despedidos con este canto. Puedes levantar tus manos al cielo simplemente, y vamos a ser despedidos en este tiempo delante de su presencia. Y simplemente dile: Señor, ayúdame. Oh, tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres soberano.